Arroba Pránganos, Pránganos. Cinemóvil Tlacuache. Ya estamos, ¿no? Sí, Hola, hola. nuevamente estamos transmitiendo desde Cinemóvil Tlacuache, versión virtual. El día de hoy, dentro del el ciclo de cine holístico, vamos a presentar el documental de What the Health, en el cual vamos a hablar pues de variedad de temáticas alrededor de lo que es pues la alimentación, tanto alimentación carnívora como entonces, pues nuevamente nos presentamos como cada semana. Somos un proyecto de Cinemóvil que está suscrito al programa de la Secretaría de Cultura, Colectivos Culturales Comunitarios 2020. Y bueno, en esta propuesta de Cinemóvil, pues traemos un ciclo de cine holístico, el cual trata de abarcar las temáticas de cine a través de temáticas también comunitarias, como son la alimentación, la convivencia y el autocuidado. Por eso también la temática del día de hoy. El día de hoy nos acompañan Jorge Cervantes, Corona Cervantes, Ramón Maldonado y Abdul de Pránganos Pránganas. Y les doy la palabra a Jorge para que nos pueda introducir en lo que va a ser este cine debate. Esperemos tengamos muchas preguntas de ustedes, muchos comentarios. Y pues el objetivo es justo generar esta comunidad a través de la interacción de todas estas opiniones. Bienvenidos.
Pues hola, muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan y nos sintonizan una vez más en esto que es Semiótica Holística, parte del proyecto Tlacuache, que como ustedes ya sabrán nos dedicamos a ver películas y analizar películas y en esta ocasión no es la excepción. Y toca revisar la película de What the Health. Y como algunos sabrán, what the hell es una expresión, un anglicismo que también expresa un qué chingados, qué fregados, ¿no? ¿Qué está pasando? Y parece que esto es lo que este documental es lo que nos transmite, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿Ustedes cómo se sintieron al ver este documental? Con emociones encontradas, un poco asustados. Ramón, ¿tú cómo te sentiste después de ver este documental que parece que sí incita a la reflexión y a la acción, ¿no? ¿Qué opinas? Pues cuando terminó el documental me quedé con cara de what the hell. Sí, o sea, ¿qué pasa, no? Hay cosas ahí como que pues nos encontramos ahí que sí van o que no van, pero pues bueno. Sí, igual un what the hell, ese fondo, ¿no? Qué rico, qué sabroso se ve ese fondo. Abdul, ¿qué te pareció este documental? ¿Cuál fue, qué sentiste? Yogualcino Noshtin, saludos a todos una vez más aquí con todos los tlacuaches. Pues muy sorprendente, la verdad contrariado, esperaba algo diferente, como pues un documental, no sé si decirlo un poco más serio, menos propagandístico, tal vez no tan comercial, ¿no? O sea, como lo vamos a ir viendo después, muchas cosas encontradas, como lo dice. ¿Qué te pareció este Sí, pues es un documental que causa ruido, causa pues una sensación extraña como no sabemos ni qué fregados nos hemos estado comiendo, no sabemos ni de dónde proviene nuestra comida, no sabemos muchas cosas. Y pues este documental del 2017 es un poco, vamos a llamarle ruidoso, fue bastante ruidoso desde hace tiempo. Yo ya había, antes de que lo viéramos para esta sesión, ya había escuchado mucho de este documental y me llamaba mucho la atención cómo me lo comunicaba la gente. Muchas personas sí me lo mostraban en un sentido de, ya sabes lo que te estás comiendo, ya sabes de dónde viene la comida, ya sabes lo que está causando tanta comida. Y esto pues sí me causó a mí una reflexión personal de no conocer de dónde proviene todo esto que nos comemos, ¿no? Y también algo muy, no sé, muy importante son las cifras que nos muestra el documental, ¿no? Cómo se relaciona esto con muchos padecimientos, con muchas enfermedades que son nuestro día a día, por ejemplo, en México. Para empezar, me gustaría comentar que este documental es estadounidense. Y al ser estadounidense, habla específicamente de una cultura y me parece para una cultura. Lo que sería la cultura norteamericana. La cultura norteamericana que, pues como muchos reconocemos, pues tiene muchos platillos que se encuentran, que son parte también de nuestro día a día como mexicanos. Estoy hablando de la pizza, ¿no? Estoy de la pizza, estoy hablando de los hot dogs, medias noches, ¿no? Así le decimos. Estamos hablando del pollo frito, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cadenas que están aquí en México y con las cuales nosotros estamos muy familiarizados. Me hizo reconocer también, por ejemplo, el asado de Monterrey, que es muy reconocido, ese estilo de comer la carne, ¿no? De cómo hacer la carne. Y lo que yo no había pensado mucho es en la relación que tiene todo esto con nuestros padecimientos como mexicanos, específicamente la diabetes, ¿no? El documental me interesa mucho en el sentido de cómo nos hace reconocer que a pesar de que se hacen muchos esfuerzos por pues por combatir el cáncer, por combatir la diabetes, por combatir la hipertensión o muchos padecimientos del corazón, esto devienen políticas públicas que están encaminadas hacia la persona, ¿no? ¿Cuántos no hemos conocido de que no, es que tu abuelo fue diabético, a ti te toca ser diabético?
No, pues que a tu papá le dio un infarto, a ti te toca el infarto, ¿no? Como si lo tuvieras heredado. Y eso me parece muy rescatable del documental, que el documental te dice, no, una cosa es la genética y otra cosa es lo que tú hagas también con tu cuerpo, lo que tú hagas también con tu alimentación. Y en ese sentido, pues me parece que podríamos empezar a desmenuzar tantito el documental en, en estas cuestiones, ¿no? De qué nos está hablando. Pues me parece, si ustedes están de acuerdo, y claro que ustedes, espectadores, ¿no? Mándenos aquí sus inquietudes, mándenos aquí qué les pareció este documental. Ya lo conocen, si no lo conocen. Si no lo conocen, está en Netflix y si no tienen acceso a Netflix, nosotros les haremos llegar un acceso para que puedan conocer este documental. Pues es una crítica al régimen carnívoro, ¿no? A la manera carnívora que tenemos de comer y cómo estos son hábitos en los que está normalizado, ¿no? ¿O qué les parece a ustedes? ¿Está normalizada la alimentación cárnica? Yo consideraría personalmente que más antes que la normalización es una institucionalización de toda la industria cárnica, porque de algún modo se vincula al proceso económico y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? De qué pasaría si todo este proceso económico no existiera, ¿no? O sea, es realmente muy importante, al menos en ese aspecto para iniciar. Sí, es bien importante relacionarlo con eso, con la producción que existe de alimentos, que es la línea del documental, que nos está reiterando cada siempre que los intereses son comerciales, que los intereses son capitalistas, ¿no? Y que sin embargo, lo que sufrimos de esto, como es un punto aquí en la presentación, son las enfermedades. Como podemos ver en algunas imágenes que colocamos ahí, se refiere mucho el documental a la carne procesada. Específicamente, gráficamente nos enseña mucho la carne que ya está empaquetada o que ya está como en las salchichas, que es ya un producto muy terminado. Pero lo que nos quieren como que dar a entender o la relación que hay entre que los intereses capitalistas o de la industria, ¿no? Que hace esta producción para carnívoros, es que crea enfermedades. Eso es lo que el documental nos dice, ¿no? Que hay una relación entre comer carne, entre estarse alimentando de hot dogs y de hamburguesas y contraer diabetes o cardiopatías, que hablamos de que enfermedades del corazón, con la obesidad. La obesidad es un problema mayúsculo, ¿no? Eh, todos en México podemos ser propensos a ser obesos, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Pues sí, más bien es por el hábito y la cultura que uno tiene, ¿no? Y pues el que se deje influenciar y la modernización de consumir alimentos de que son de supermercado, al igual que en Estados Unidos, y pues ya vienen estos para que tengan una mayor vida de aquel, pues ya vienen conservados con sodio y pues el sodio por ende a grandes cantidades y es dañino para la salud y produce lo que es en mayor cantidad diabetes. Y ahorita casualmente es lo que es con lo que más hay relación con lo del COVID ahorita, ¿no? Simplemente por hábitos de alimentación. Sí, Ramón, tienes toda la razón. Es bien importante y que nos demos cuenta, y por eso es muy recomendable de nuestra parte desde Tlacuache que ustedes se acerquen a este tipo de documentales, ¿no? A este tipo de materiales, porque es algo que estamos viviendo y padeciendo al día de hoy. El día de hoy estamos viendo esta pandemia de COVID que tiene pues grandes efectos negativos en la población mexicana, pero este documental nos invita a pensar en el antecedente. O sea, hay un antecedente de la manera en la que comemos, de lo que nos alimentamos, en las enfermedades previas al COVID y de cómo esto está afectando, pues sí, la salud. O sea, el COVID es un plus en esto que ya tenemos. Y bueno, el documental se centra en hablar de el cáncer, la obesidad. Recordemos que
los mexicanos sí tenemos un gran problema de obesidad y de diabetes, ¿no? Ustedes que nos ven, ¿tienen familiares con diabetes? ¿Ustedes mismos tienen diabetes? ¿Qué les han dicho alrededor de la diabetes? Porque el documental muestra, pues, una postura, ¿no? De que si es que puedes ser propenso a la diabetes, de igual manera por tus hábitos puedes también evitarlo, ¿no? Que no es como una condena que ya tengas ahí de nacimiento y que muchos a veces funcionamos así. Parecería que el documental pues nos obliga, o sea, sí obligadamente, porque es la línea en la que lleva la crítica a la alimentación cárnica, a tomar una conciencia y una postura, ¿no? De que la carne es mala. La carne, no hay que comer carne, amigos. ¿O tú qué opinas, Pamela? ¿Te parece que el documental va en esa línea? Pues un poco sí, porque justo desde el análisis que hace esta persona que aparte es importante recalcar, para quienes no lo han visto, pues se los voy a spoilear, pero para quienes ya lo vimos, pues justo parte el documental de este hombrecito que tiene muchas dudas, pero es hipocondríaco, ¿no? Entonces para él obviamente ya hay una pared de juicio sobre las cosas, ¿no? Y sobre todo sobre su salud. Y pues sí hay un argumento obviamente claro contra el consumo de carne, porque la carne lo sentencian mucho como principal factor para que justo podamos tener diabetes o cardiopatías. Entonces, pues más adelante vamos a hablar también sobre esa parte, porque sí es muy, muy relevante. Y bueno, o sea, ver los documentales y ver materiales de todo tipo cuando leemos, cuando vemos noticias, algo que considero que es súper importante es ser críticos. Y yo rescato muchísimas cosas del documental, me parece muy positivo para una nueva cultura o una cultura a la que deberíamos de aspirar, ¿no? Pero sí me parece que es un documento pro vegano. Es un documento que sí te incita, así como estas imágenes que vemos de, no, diablos, no, ¿qué he estado haciendo? El narrador, la persona que va entrevistando, justamente va diciendo eso, ¿no? Es que yo comía carne, es que yo hacía esto y no era ni consciente de que lo estaba haciendo. Es que a mí me encanta el queso y no sabía que el queso es pus, ¿no? Y lo dice tal cual, ¿no? O sea, no sabía que el queso es pus coagulada. Y todavía dice, se podría decir de esa manera, ¿no? Es que la leche es pus, dice él, ¿no? O sea, yo estoy recuperando algunos fragmentos. O hablan de la sangre coagulada, ¿no? Que la carne tiene todo esto. Y que estas son concentraciones de hormonas, son concentraciones de carbohidratos, de cosas malignas para nuestro organismo. Y tal cual es lo que dice. Entonces, por eso parece que es alarmante ver el documental. Sin embargo, eso es lo que digo, hay que ser un tanto críticos en cómo vemos las cosas, ¿no? Y cómo las hacemos. Entonces, pregunta para ustedes, espectadores. ¿Les parece que hay sensacionalismo en el documental What the Health? ¿Qué opinan ustedes? Mándenos sus inquietudes, mándenos sus opiniones, escríbanos. Y con gusto aquí le hacemos ruido y les hacemos segunda, porque es lo que queremos hablar con ustedes, incitar al debate. Y bueno, Ramón, ¿tú qué opinas? ¿Hay sensacionalismo en What the Health? No te escuchamos, Ram. Ramón, creo que no te escuchamos. Ah, Ya estamos. ups, perdón. Pues claro que sí, simplemente sí, sí lo hay. Y pues para no spoiler tanto, simplemente es de ver el documental y ver cómo habla, ¿no? Referente hacia por qué no debes de comer carne. Inclusive, por la experiencia que tengo en alimentos, pues sí, como que vi que ocultaban cierta información para, pues sí, no tengo nada contra el proveganismo, pero sí, o sea, ocultan información para darte así como que entender, ¿no? Que los cárnicos son malos, ¿no? Pero pues ya lo decíamos, es porque es otro país, está basado en ellos y pues su alimentación es más de productos procesados, ¿no? Sí, es importante recalcar, así subrayar, que el documental What the Health está hecho en una cierto tipo de industria. Y aquí me gustaría
comentar justo lo que nos escribe David Ulises Báez. Saludos, David. Él nos comenta, la industria de la alimentación cárnica es la actividad más siniestra. Tomemos conciencia. Sí, justo el documental está en esa línea y eso es, me parece que el punto nodal de esta sesión y es lo que queremos promover, que sí hay, es siniestra en muchos sentidos de la crueldad, es de animal en primera, es siniestra también el sentido hacia los animales humanos, como también nos están envenenando, como nos muestra este documental. Sí, en ese sentido, pero al referirnos tal vez ahora al sensacionalismo, es en cómo nos hace sentir ver este documental, ¿no? En cómo nos hace sentir. Y en este sentido sí tiene toda la razón David Ulises. Y yo te preguntaría a ti, por ejemplo, ¿qué te hizo sentir este documental o todas estas cifras? Porque las cifras son, pues sí son alarmantes, ¿no? Son alarmantes porque nos comenta, por ejemplo, que la gente que muere por consumir carne por sus diversas causas, como el cáncer, las cardiopatías o la diabetes, es como si un avión, un Boeing, se estrellara cada hora durante así siempre. Y eso es el número de gente que se está muriendo, ¿no? Entonces sí podríamos hacer pues fácilmente un cálculo de que es muchísimo más que el COVID, ¿no? Y sí, no, son números que nos espantan y a eso es a lo que nos referimos con el sensacionalismo. Sin embargo, algo que queremos recuperar en esta sesión es sobre algunos aspectos que pasan muy desapercibidos en el documental, ¿no, Ramón? Y que logramos recuperar como esta imagen, ¿no, Ramón? ¿Qué opinas? Pues sí, precisamente en una parte del documental están preguntándole a una persona, ¿no? Bueno, está diciendo que no es necesario que comamos pues, productos cárnicos porque pues estos obtienen las proteínas de fuentes vegetales y que estas fuentes vegetales los obtienen del aire. Ahí fue en donde yo vi una inconsistencia porque pues las plantas no obtienen el nitrógeno del aire. Aquí en esta imagen como estamos viendo, pues los animales tienen desechos, ¿no? Materia fecal, o ellos mismos, o nosotros cuando morimos, aportamos nuestros nutrientes al suelo. Y en ellos hay organismos que son los descomponen, y es un consorcio de bacterias que tienen muchas reacciones bioquímicas para descomponer este nitrógeno, pasarlo a nitrato, a nitrito, y ya aquí es donde lo agarra las plantas. Otra parte sale en forma de ionitrato, o óxido nitroso, perdón, y sale a la atmósfera y en algún momento, junto con el ciclo del agua, va a llover y va a regresar a la Tierra, pero a fin de cuentas son de fuentes orgánicas y de la fuente animal. Entonces fue una inconsistencia que vi. A fin de cuentas, pues sí, ¿no? Es todo un ciclo, bueno, muchos ciclos, incluyendo todos estos movimientos para la obtención de proteínas. Igual lo que vi en el documental es que, pues, uno si no sabe mucho de la materia, nada más se queda con la idea, sí, ¿por qué lo dice? Pues es lo que pasa. Pero no, para la construcción de una proteína, así por muy general, se necesita principalmente nitrógeno. El nitrógeno es principal para esta construcción. Y creo que no se está viendo la diapositiva, Jorge. Sí, ya, disculpen. Es que era algo que quería comentar respecto a lo que dice Carlos Yáñez. Quería hacer una rápida incidencia. Que a él le parece que desde el principio de la película se intenta satanizar a los productos de origen animal en todos sus derivados, sí es cierto, y tiene mucha razón. Se habla de los quesos y se habla del huevo y se habla de muchos, y desde el principio es como que todo lo que tenga un origen animal va a tener una repercusión negativa en nuestro organismo. Dicho esto, es lo que Ramón también intenta comentar, ¿no? Que este proceso no es que solo exista en ese tipo de productos, ¿no? Sino existe en otros. Y disculpa, Ramón, ya está la presentación y vamos. No, y bueno, está bien, para eso estamos. Y bueno, otra cosa que nos estaban comentando en el documental, ¿no? Que bueno, pues, bueno, que no dicen, es que dicen que aporta más proteínas un producto vegetal que un animal, pero no nos ocultan esta información, ¿no? Que
sí tendrá más cantidad de proteína, pero lo que sí nos importa es que un alimento tenga estos aminoácidos que son los esenciales, que son los que están aquí en pantalla: triptofano, treonina, valina, lisina, leucina y los otros que están ahí abajo, ya para que los leo. Y les comparto algo que ahorita venía, no solamente el documental mal informa, sino nosotros tenemos que también hacer conciencia para que no nos vendan el proveganismo o que tenemos que comer carne para obtener estos aminoácidos. Por ejemplo, ahorita estaba en la calle y unas personas, yo creo que me entrenan en un gimnasio, yo qué sé, pero estaban hablando de proteínas, de esas en polvo. Y le dice, ¿cuál debo de comprar? Y le dice su compañero, no, pues yo quiero comprar tal, ¿no? Le dice, es que esa no te sirve porque tiene proteína vegetal. Yo me quedé pensando, es que no importa si tenga proteína vegetal o animal, lo que importa es que vengan estos 9 aminoácidos esenciales que son los que te van a servir. Entonces, también esa es información que se oculta en el documental, que no lo dicen. Sí, efectivamente tiene más proteína algunos productos vegetales que los animales, pero no contienen estos 9 aminoácidos esenciales. Sin embargo, no estoy queriendo decir que es malo consumir verduras porque no vas a estar malnutrido, no. Hay una forma de combinar verduras, cereales con leguminosas, para poder tener toda esta cantidad de aminoácidos sin tener una nutrición correcta. Next. Y pues bueno, eso es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Fuentes de proteína, nada más, por ejemplo, el huevo que tiene 6 gramos, pero la soya 35 gramos, tiene mucho más proteína. Pero ¿cuántos de esos 35 gramos son aminoácidos esenciales? Pues no los tiene todos, sin embargo el huevo sí los tiene todos. Entonces es lo que hay que estar viendo, pero hay formas, como ya les dije, de combinar estos alimentos y obtener toda nuestra cantidad de proteína necesaria para el funcionamiento, no tanto para la construcción de masa muscular, sino para el funcionamiento Ramón, correcto. Y tienes ¿Sí? mucha... es muy acertado lo que nos comentas porque es información que un espectador común como yo, o sea, yo no soy nutriólogo y tampoco tengo mucho conocimiento al respecto, pues, o sea, solo dejar la carne, o sea, no me podría llevar a un estado de desnutrición, ¿no? Justo por la carencia de ciertos aminoácidos. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos contra los veganos o que no. O sea, sí se puede llegar a eso, pero estando bien informado y haciendo una buena combinación de alimentos para integrar estos 9 aminoácidos, que son los que vemos en la pantalla del lado derecho, que de eso se trataría, de combinar los alimentos para lograr esto, ¿no? No solo dejarlo de lado. Y que algo que la carne en su puesto, pues sí hace, ¿no? Sí te aporta, por ejemplo, el huevo, los 9 aminoácidos. ¿Sí es correcto? Es correcto. Y algo que sí tiene, pues algo un poco en contra de la carne, ya dejando a un lado de las proteínas, pues son que algunos son altos en colesterol, ¿no? Y entonces eso también hace daño al aparato cardiovascular, bueno, entre otras cosas. Y pues sí, efectivamente, como dices, esa es la idea de esto, dar a entender que pues con una buena conocimiento de los alimentos o una buena información, asesorándose con quien debe de ser, pues sí se puede dejar la carne si es que la quieren dejar. Y si es que no la quieren dejar, pues también se puede seguir comiendo carne de una manera más saludable, porque hay carnes que tienen poco contenido de grasa, más o menos contenido de grasa, y otros que tienen muchísimo contenido de grasa. Entonces podemos seguir consumiendo productos cárnicos o dejarlos y suplir esos aminoácidos combinando alimentos, como bien ya lo habíamos dicho. Y pues bueno, otra parte del documental, cuando están haciendo una comparación, dicen, los rinocerontes, no los perros, no, los rinocerontes y los gorilas y cuál otro, no recuerdo, dicen, son animales que tienen una masa muscular muy, muy, muy elevada y ellos no comen carne, comen puras hojas, comen plantas, dicen, ¿no? Y yo me quedo pensando, ves que si yo como plantas, yo me voy a enfermar, no voy a generar esa masa muscular. Eso es porque pues nosotros tenemos enzimas en nuestro aparato digestivo que pueden degradar proteínas, pero que esos animales no, ellos tienen otras. Entonces nosotros no podemos degradar esos aminoácidos. Si nos regresamos 2 diapositivas atrás, Jorge, aquí viene un ejemplo de una cadenita así con colores. Dice que es un péptido, ¿no? La cadena de arriba es una proteína. Imaginemos que es una proteína. Y nosotros, como humanos, tenemos una enzima, por ejemplo, que solamente corta las verdes. Entonces, nuestro organismo solamente va a absorber los puntitos verdes.
Lo otro, como es muy grande, nuestro intestino no los va a absorber. Sin embargo, estos animales como los mamuts, ¿no?, tienen otras enzimas que van a romper donde está el verde, el negro, el azul, el rojo, y van a tener más cantidad de aminoácidos y lo van a absorber. Entonces, por eso ellos generan más masa muscular. Eso no quiere decir que nos vamos a poner igual que ellos. Ese es otra como que punto negativo que vi. Fue una mala comparación, decir que porque ellos comen verduras están así con esa masa muscular. Uh-huh. Sí, pues ponernos de cierta manera, no lo van a hacer solo los videos de YouTube, ¿no? Tenemos que tener una alimentación, pues, Balanceada. no solo balanceada, ¿no? E informada, saber de verdad lo que estamos comiendo y cómo lo vamos a comer. Y ciertos etiquetados así de exceso de azúcar y así, pues te informan, ¿no? Un poco, pero pues también no hay una ruta de verdad cómo llegar a eso, ¿no? Y muchas veces hay muchas personas que con su alimentación y añadiéndole que proteínas animales, vegetales, etcétera, pues llegan a cuerpos muy, digamos, trabajados, ¿no? Y eso es algo que te dan una buena alimentación y, bueno, una alimentación informada y balanceada en todos los sentidos. Esto, pues, me lleva a preguntarles en primera a quienes nos estén viendo. ¿Ustedes ya dieron el paso al veganismo? ¿Ya lo intentaron? ¿Conocen a gente que ya lo haya intentado? ¿Cómo les fue? Yo conozco algunos casos de personas que han intentado dar el paso no informado y han tenido algunos tropiezos y algunas, digamos, recaídas o caídas y levantadas, porque justo se empiezan a informar una vez que dan el paso. Entonces esto a veces les lleva a tener deficiencias nutricionales y algunas enfermedades, pero conozco muchos que van en un muy buen camino. Entonces aquí no queremos promover nada anti-vegano ni pro-vegano, cada quien es dueño de su dieta. Sin embargo, hay aspectos que sí queremos señalar, que son estos aspectos que vemos en el documental y que son súper rescatables y súper necesarios en una sociedad hacia la que estamos yendo, ¿no? En este sentido, el Joker, Joaquin Phoenix, pues muchos ya lo reconocemos justo por esta película del Joker, ¿no? O por otras que ha tenido desde antes. Y aquí lo importante es reconocerlo a él como un personaje en el medio del espectáculo que es pro derecho de los animales. Y es algo a donde nuestras sociedades están volteando cada vez más, lo cual nos parece desde el proyecto Tlacuache algo muy acertado porque compartimos eso, ¿no? Esa manera de tratar bien en general al entorno y que también nosotros nos vamos a ir hacia allá. Esto lo traemos porque Joaquin Phoenix es el productor del documental, entonces parece muy lógico justo la vertiente que tiene de pro-veganismo o que nos parecería de pro-veganismo, ¿no? ¿Y a ustedes, como espectadores, les parece exagerado el documental, What the Health, con esto que estamos viendo, estos puntos que revisamos sobre que tal vez no va más a profundidad el documental y parece que solo se queda en el sensacionalismo? Tenemos algunas imágenes, ¿no? Como un niño, ¿cuántos años tendrá? ¿Unos 4, 5? Tomando su coquita, ¿no? 2 años. Sí, menos, como ¿verdad? uno Tiene o unos dos. 2, 3 años. Y hay muchos niños así que ya piden su coquita para el desayuno, para la comida, ¿no? Ahí le Y deberían de abajo, poner una etiqueta a la señora, exceso de malinformación. exceso de manipulación, sí, justamente, ¿no? Y abajo tenemos, pues, niños, así como en la cooperativa de la escuela o afuera de la escuela, ¿no? Con sus, con lo que se les ofrece, papitas y unos chescos, ¿no? Es lo que hay. Entonces, ahí volvemos al ciclo. Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de que el entorno nos ofrece también una mala alimentación. Todo esto de las enfermedades no recae solo en el individuo, solo en la persona que elija comer o no comer, ¿no? Es todo un sistema que está, pues, hecho para ofrecernos eso y parece a veces que es más o menos difícil, ¿no, Abdul? ¿Qué te parece? Pues sí, es muy complicado. Bueno, vamos a retomar por algunos puntos que mencionan muy importantes y que creo que el más importante de todos es lo que decían respecto a la información o respecto a la cultura que se tiene al alimento.
Porque, bueno, en el documental al principio vimos, ¿no? Que el chico hipocondríaco decía, pues según yo me estaba curando o yo me cuidaba mi salud, mi alimentación, como según yo creía que era de forma sana, ¿no? Como le dijeron los medios, como le dijeron en sus escuelas. Y bueno, algo que hacia donde quiero encaminar este comentario es hacia la contextualización con nuestro contexto, valga la redundancia, mexicano, ¿no? Porque está muy claro que este es un corte así totalmente estadounidense, para una cultura totalmente estadounidense, en un contexto totalmente estadounidense, que si bien tiene cosas que ver con el nuestro, varía en muchas otras distintas. Para empezar por el poder adquisitivo, ¿no? Que ellos se tienen, que es hasta 10 veces mayor que en México. Entonces, eso da otro tipo de calidad o de estándares de calidad en la alimentación. Como lo decía muy bien Ramón, ellos tienen una industria en la cual, pues hasta tienen es que no sé qué es una asociación gubernamental que es específicamente para el alcohol, el tabaco y la carne, me parece, ¿no? Entonces, imagínense qué lugar tan preponderante tienen. Y esto, pues, les debe de generar nuevas o diferentes conductas, ¿no? O enfermedades o estados de salud. Nosotros en México, ¿cómo podemos aterrizar esto, no? ¿Cómo lo podemos ver? Para empezar, esta información que tenemos, porque pues todavía tenemos mucho esta cultura en la cual se cree que el ser gordo o el tener mayor peso, con todo respeto, es un sinónimo como de salud, ¿no? O todavía se tenía, no sé si ya se esté cambiando, ahí pues, me gustaría comentarlo con ustedes, qué piensan respecto a eso, pero lo cierto es que se está normalizando. Vamos a ver aquí unas gráficas para irnos a los números, para visibilizar qué es lo que está pasando con respecto a la obesidad, porque pues uno dice, ah, pues gorditos, unos cuantos kilos, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Gorditos felices, ¿no? Así hay como hay toda una ideología, hay toda una cultura en torno a ese estado de comodidad. Y vamos a ver cómo la cultura es determinante en esto. En este primer gráfico que tenemos que 1 de cada 5 adultos tienen obesidad en estos países. Estos son los países de la OCDE, que son los 36 países, me parece, que alcanzan a pagar su cuota, ¿no? Por decirlo de otro modo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos que en estos países con mayor obesidad en adultos, tenemos en primer lugar a Estados Unidos, con prácticamente un 40%. O sea, imagínense, casi 3/4, no, una tercera parte de su población padece obesidad. Lo que hay que saber es cómo definen ellos la obesidad. Y, por ejemplo, nosotros en México, ¿en qué punto definimos la obesidad? Si no estoy mal, bueno, ahí me podría corregir, Ramón, me podrían corregir, que creo que son arriba de 10 o 15 kilos, ¿no? Del peso establecido. No tengo una idea. Pero bueno, vamos aquí en México, que es inmediatamente el segundo país, que tiene un 34.2%. Esto es en población relativa. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene aproximadamente unos 300 millones de personas en su población. Y México, la población de México está dividida en los que están en México y los que están de ilegales en Estados Unidos, que son 130 millones de mexicanos aquí y más o menos unos 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y aún así aplica esta de 34.2%, es decir, como de cada 10 mexicanos, 3.5, casi 4, padecen obesidad. Y después tenemos a Nueva Zelanda, que es un país muchísimo más pequeño, con un 30%. Y del otro lado, ¿no? Nos vamos al otro extremo, con los que tienen menor índice de obesidad, que son Japón con el 3.7% y Corea del Sur. Eso lo estábamos platicando hace un momento, bueno, mientras estábamos platicando. ¿Cómo es que ellos puedan consumir tanto, o sea, o tengan tanta variedad de alimento, o coman tanto pescado o producto marítimo, y no padezcan de esta obesidad, ¿no? Y bueno, hablábamos sobre las cantidades. Tenía entendido que culturalmente los países asiáticos consideran la obesidad como desequilibrio. Entonces es así como una evidencia, como una manifestación propia del desequilibrio que pareces. Entonces, aquí vemos cómo la cultura va marcando una diferencia en torno a cómo se toma este problema de la obesidad, que es mundial. Una pandemia, como lo vamos a ver, si podemos pasar a la que sigue. Y bueno, aquí en México, ya este es un poco más local, tenemos aquí esta proyección del 2016, y aquí tenemos por grupos etarios, tenemos de niños de 3 a 5, de 6 a 11, de 12 a 19 y mayores de 20 años. ¿Por qué mostramos esta gráfica? Porque a diferencia de Estados Unidos, que es donde se plantea el problema del documental,
La población que está padeciendo los estragos de la obesidad es la población adulta, es decir, la que ya llegó a una edad madura, productiva y que tiene este poder adquisitivo para satisfacer su demanda de alimento. Pero en México, ¿qué pasa? Que aquí los que padecen mayor obesidad no son los adultos, son los niños. Y aquí lo podemos ver. Tenemos que los niños de 3 a 5 años van con sobrepeso y sin sobrepeso. Bueno, tenemos a los amarillos y a los azules. Entonces, a menor edad, vemos que tienen menor sobrepeso por el tipo de alimentación, y conforme van adentrándose en el sistema escolar, ya lo vemos por los grados del kinder, de 3 a 5, de 6 a 11, primaria, de 12 a 19, el grado de educación pública. Entonces ya vemos cómo la obesidad se va controlando relativamente, pero lleva una tasa de crecimiento constante. ¿Esto qué nos dice a largo plazo? Que los niños están engordando a más temprana edad que antes. Muy bien. Vamos al siguiente. Bueno, este es otro indicador que nos va a dar esta asociación de cómo es que la obesidad se va vinculando con esta mortalidad que genera en el caso de México. Aquí tenemos una enfermedad que está asociada directamente con la obesidad, que es la diabetes. Y aquí tenemos un gráfico de cómo sigue esta misma línea de crecimiento. Los fallecimientos por diabetes se van incrementando a mayor medida que la obesidad infantil va incrementándose. Entonces, el problema que se está gestando en México no es sí es por los que ya padecen obesidad, pero es por los obesos que vienen en un futuro, que van a ser en mayor cantidad que la población no obesa. Y bueno, vamos a la que sigue. ¿Y qué problemas puede generar esto? Dentro de los padecimientos principales que me gustaría abordar, entre muchos que ya hablamos, es el de la hipertensión. Que la hipertensión en México es una epidemia porque a partir de ella derivan muchos problemas crónicos y problemas letales, como por ejemplo lo pueden ser los eventos cardiovasculares, como lo pueden ser el desgarre del sistema articulatorio o su endurecimiento. Entonces, estos problemas están muy presentes en la población mexicana de edad adulta de mayor de 35 o 30 años, porque ya es una consecuencia de esta alimentación. ¿Y qué pasa con esta hipertensión? El problema que tenemos aquí en México, y lo viví personalmente, es que mucha gente no sabe que es hipertensa. ¿Por qué? Porque, bueno, los médicos dicen que son asintomáticos, pero yo considero que esa gente se acostumbra a vivir de ese modo, porque toda la vida hemos vivido de ese modo, entonces no sabemos cómo estar de otro modo. Entonces de repente ocurren los infartos, ¿no? De repente ocurren las embolias, así de un momento a otro, y que cambian absolutamente la dinámica familiar. Y un problema que siempre envuelve a todos los miembros de la familia. No sé si aquí tengan algún comentario que quieran agregar respecto a eso. Fíjate que eso es muy relevante y de mucho peso, como estas enfermedades van configurando también las dinámicas de muchas familias, ¿no? Y algunas personas, aún con la intención de cambiar o mejorar su estilo de vida, les es muy difícil porque los hábitos ya están muy arraigados y conocemos muchas personas que a pesar del esfuerzo, pues no mejoran, ¿no? Hay otros casos en los que radicalmente cambian su estilo de vida y conozco así personas cercanas que tal cual fue de, te vas a olvidar de la persona que fuiste y vas a ser una nueva persona, pero tienes que hacer eso, olvidarte de la persona que eras, así como un exorcismo. Y les resulta bien, ¿no? Pero hay muchos factores. Ahora, aquí hay algo bien importante que nos comenta Carlos Yáñez. Muchas gracias por tu participación y aquí estamos pendientes de lo que comentas. Él nos dice que hay cosas muy ciertas en el documental, como la mafia de las farmacéuticas y los hospitales, pero en términos generales le parece que es exagerado y alarmista lo que comentábamos, pero sin embargo existe, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que hablamos de las farmacéuticas y los hospitales, el documental lo maneja de esta manera, pero me parece que no es diametralmente diferente. Es que se preocupan no en curar la causa, que sería la alimentación, los hábitos, sino en pretender que curan o hacer como que curan. No recuerdo bien la frase, pero va por ahí y que, pues sí, parece de unos años para acá, más o menos de unos 10 años para acá, en México sí hemos visto las campañas, ¿no? Y es algo que vamos a ver en el gráfico que ahora nos va a explicar, ¿no?
Abdul, en donde parece que del 2000 para acá existe la diabetes, porque antes no existía, ¿no? Y la gente se moría, pero quién sabe de qué. Es importante tener en cuenta eso. Parece que la diabetes en México no está rastreada antes del 2000. Y también recuperando un comentario de Elena Morales, nos dice que ella no pudo ver la película. La puedes ver en Netflix, ¿sí? O también nos puedes escribir en directo y te damos un acceso para que puedas acceder al material. El material se llama What the Health y es de fácil acceso y con toda confianza, escríbenos y te haremos llegar el material. Ahora, eh, ¿qué hay sobre los biofármacos, Ramón? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues precisamente ahorita que estaban hablando sobre ¿cómo se llama? El complot de las industrias para que hacen como que te curan y como que no. Pues bueno, hace tiempo hablando con unos compañeros, me dijeron, bueno, es que yo, bueno, para los que no saben, yo trabajé con biotecnología y decían, es que lo que tú haces nadie lo sabe porque no hay promoción de lo que tú haces. Y me quedé pensando, pues sí, no hay promoción porque luego yo hablo de lo que yo trabajo y como que no te entienden. Y es precisamente por eso, por un complot que hay en todo esto, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí yo les comento, de fuentes vegetales se han estado extrayendo compuestos bioactivos que estos sí te pueden curar. Yo trabajé con unos que son antihipertensivos y son mejores que el captopril y los probé yo en laboratorio. Entonces, y son de fuentes de semillas de jitomate. Pero así como hay de semillas de jitomate, hay de muchas verduras, pero todavía no se da eso aquí en México. No hay biofármacos y muchos no los conocen. Sí, y fíjate, es muy interesante que tengamos en el equipo pues ¿cómo llamarlo? A una persona que promueve este tipo pues de fármacos o de medicinas que son alternativas, ¿no? Porque parece que nuestro sistema de salud solo se centra en la insulina o se centra en echarte la culpa de que tomas Coca-Cola. Digo, claro, claro que influye, ¿no? Pero hay ciertas alternativas desde otros frentes y retomando la cuestión de las mafias en las farmacéuticas, por supuesto que hay bloqueos, por supuesto que no se permite que haya mucha difusión de estas alternativas al medicamento, porque sí, pareciera que la salud es un negocio, ¿no? Y en este sentido, me gustaría preguntarle a nuestro compañero Abdul, ahora que vuelva, él tiene una participación con respecto a unos datos, son estos datos de los que hablaba. Él nos comentaba que sí, que México ya tiene una pandemia de obesidad, por ejemplo, en el que el primer lugar es Estados Unidos y el segundo lugar es México. Y podemos ver aquí la rayita verde, si es que podemos apreciar la segunda rayita de arriba hacia abajo, y ahí está la banderita de México. Parece que se está midiendo a partir del año 2000, ¿no? Y muy probablemente muchos conozcamos abuelos, por ejemplo, que les fue diagnosticada la diabetes desde antes. Y lo que aquí se quiere decir es cómo se está rastreando como un problema ya a partir del 2000 y que vemos que hay una tendencia al alza, ¿no? Hay aquí abajo podemos apreciar que se intenta medir del 2000 al 2030 como una predicción, que es lo que va a suceder, y el problema va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Parece que no hay vuelta atrás, ¿no? Y me Exactamente. parece esto muy relacionado justo con el documental. ¿Dónde está la cuestión de la alimentación? ¿Dónde está la cuestión de nuestros hábitos sin tener que culpar al individuo? Porque esto es lo que sucede, a la persona nada más, es que no haces ejercicio, haz ejercicio, pero ¿qué onda con la carne? ¿Qué onda con la alimentación? ¿No? Y bueno, el dato de la OCDE es que estima que para el 2030, o sea, estamos a 10 añitos, no estamos muy alejados de esto, el 40% de los adultos mexicanos tendrán obesidad, ¿no? Este es un dato bien fuerte, ¿no? Es un dato bien fuerte porque eh,
parece que nuestras instituciones de salud apenas, digamos, hace unos 3 meses se pusieron a pensar al respecto. ¿O tú qué opinas, Pamela, con lo de la pandemia del COVID? Pues justamente, o sea, tal vez el COVID no es como la mejor razón para poder voltear nuevamente hacia nuestra salud y hacia el cuidado, porque no nada más es que ahora por justo esta contingencia y esta restricción de no salir, pues tengamos cuidado de nuestra salud. Considero que todo el tiempo tenemos que cuidarnos, justo de lo que hablamos hoy, desde lo que estamos comiendo, para evitar enfermedades, porque más allá de una pandemia o de esta pandemia que está atacando los pulmones, pues considero que el cuerpo siempre tiene que estar pues en buenas condiciones, ¿no? Con un sistema inmune pues resistente. Sabemos justo que hay casos de personas que tienen COVID y que tiene síntomas leves porque justamente su cuerpo es lo suficientemente fuerte o está lo suficientemente protegido y nutrido para poder combatir este virus. Entonces, es un buen momento ahora que están todos en casa y que tienen que cuidarse y tienen que tener sana distancia para sí poner atención en sus hábitos y poner atención en cómo comen, sobre todo justo con esta temática y más allá del sensacionalismo o de quererlos hacer a todos vegetarianos, pues sí que pongan un poquito de conciencia y atención, pues los hábitos que tienen y cómo es que cuidan esos hábitos para poder tener pues una salud óptima y evitar que esta gráfica sea determinante y sí poderla pues cambiar, porque estas gráficas van acorde al proceso que tiene la gente, ¿no? Como si fueran rebaños que se dirigen hacia el precipicio, pero esto se puede cambiar, o sea, no está dicho, son predicciones a conforme se comportan las personas en este caso y la salud, sobre todo por los hospitales y las medicinas, los fármacos que se pues al final que se distribuyen, pero esto puede cambiar. O sea, realmente está en nuestro poder que se pueda revertir esta proyección. Y en este sentido, tenemos la participación de Elena Morales, de nuevo, en donde acertadamente ella nos comenta que el primer tratamiento, apoyando esto que dices, Pamela, para la diabetes es la alimentación, ¿no? Tanto para la obesidad o para la diabetes, la hipertensión, estos problemas que afectan. Y nos da un dato bien importante, que fue en el año 2000 en México, donde se hizo el Congreso Internacional de Diabetes y vinieron de todo el mundo y ya era un problema de salud, sí, o sea, se empezó a medir desde ahí y es muy relevante ese dato, ¿no? Como fue el primer congreso ya de diabetes. Y relacionado con la película, y ahí te va un dato, Elena, también como para que lo veas, es de que la película comenta que estos congresos, estos eventos, estas asociaciones en contra de la diabetes, del cáncer, problemas cardiovasculares, eh, en sus mismas páginas de internet a veces promueven una alimentación con carne y se supone que la carne hace muchísimo daño. Eso es como de lo que hablamos cuando parece sensacionalismo, ¿no? Que te lleva a un punto de no consumas carne en ningún estado, de ningún tipo ni ningún derivado de la carne. Eso es lo interesante de estar analizándolo y ver también el documental, ¿no? Que por ahí ya se comentó también que sí parece a veces muy sensacionalista. Abdul, ¿cómo estás de nuevo, Abdul? Te cedemos la palabra, que nos gustaría que nos comentaras sobre el COVID-19 y la diabetes o todas estas enfermedades, ¿no? ¿Qué hemos encontrado al respecto? Claro, sí, una disculpa por problemas técnicos, por aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar un poco. No sé si puede regresar a la anterior, o no sé si es la que sigue. Sí, sí. Donde está el otro gráfico de proyecciones. Ese mero. Sí, como lo menciona, ese es un dato importante, porque a partir del 2000 se comienzan a tomar los registros cuando ya era un problema de salud pública. Bueno, esto ocurre porque justamente empezó a haber ya un déficit en el presupuesto para atender a esos problemas. Entonces, esa es la cuestión, que solamente se está atendiendo al problema de salud en función de cuando ya está y en función de los recursos que están disponibles para tal problema. Por ejemplo, problemas cardíacos, tal problema, problemas por violencia, tanto dinero. Entonces se van metiendo estas nuevas variables, ¿no? Que pues a la larga van costando. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras enfermedades, la obesidad es crónica, ¿no? Y es constante, y es diaria, y es todos los días, pero también es evitable. Vamos a ver, vamos a pasar rápidamente a bueno, vamos a leerlo, al anterior, todavía no lo leemos, ese mero.
este factor de la obesidad en función con el COVID. Bueno, tenemos algunos datos relevados, dados por el IMSS, por algunas otras organizaciones que llevan este conteo aproximado, estimaciones, porque son estimaciones, no se tiene un valor real de las proporciones que hay sobre el COVID, pero bueno, muestran algunas variables en las cuales identifican potencialidades respecto a la enfermedad. Por ejemplo, personas que tuvieron esa enfermedad y fallecieron, ¿qué antecedentes tuvieron? Pues en México resulta que la mayoría padecería de obesidad o de algún grado de sobrepeso. Principalmente eran hombres también, y principalmente mayores de 40 años, y también curiosamente eran hombres que habían estado divorciados o viudos o separados, es decir, que vivían ya en una calidad como de soledad, por decirlo de algún modo, dentro de estos factores en un principio. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Esta es una estimación a futuro. Como decimos, el problema que tenemos ahora no son los adultos, bueno, sí son, porque ya están, pero el problema hay que verlo a futuro, porque son los niños que empezaron a ser obesos a menor edad. Esta es la diferencia con los adultos que ahora son obesos, que probablemente esos adultos que ahora son obesos cuando eran niños no eran obesos. Entonces no tienen enfermedades asociadas a la obesidad infantil, como lo puede ser la diabetes infantil, como lo puede ser la obesidad infantil, que ya es un antecedente que determina la vida de las personas para siempre. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos algunos países, Corea, Suiza, México, Francia, Italia, y tenemos abajo la distribución de los años por deciles, 80, 90, 2000, 2010, 2020 hasta 2030. Esta, como menciona Pa muy bien, son proyecciones que se hacen con la información recabada hasta el día de hoy. De nosotros depende si queremos que esta tabla se modifique a nivel colectivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A un lado tenemos el porcentaje de obesidad. Y qué curioso que vemos que Estados Unidos sí llevaba un conteo de obesidad como problema público desde la década de los 70s. Entonces, de algún modo, ellos ya sabían los problemas que trae consigo esta forma de alimentación. ¿Y qué pasa? Que México se mantiene siempre por arriba y después del 2000, ya vieron cómo México creo que es el país que tardó más en empezar a medir justamente estos problemas. Todos los demás países le anteceden. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Que el sistema de salud mexicano desde ese entonces, y vamos a visualizarlo, ya está desfasado. De algún modo ya se vio rebasado por los problemas de salud pública, que en ese entonces es la obesidad, pero que hoy vemos en este tiempo pandemicoso, con el COVID y la saturación y la caída, porque no puedes, o desestructuración o deconstrucción del sistema de salud mexicano, que ahora se ve rebasado, que ahora ya se vio completamente mermado, no tan solo por la infraestructura, sino también por los médicos que se la están rifando y que aún así pues, están pereciendo. Y entonces aquí vemos las consecuencias de eso. Sí. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí tenemos estos factores de riesgo. Pues eso que no está esos factores de riesgo con el COVID, ¿qué? Aquí tenemos una tabla, bueno, una gráfica de pastel, que nos habla de la distribución de comorbilidad en defunciones relacionadas del COVID, es decir, ¿qué factores de riesgo tenían estas personas que murieron por COVID? Y bueno, entre las más importantes hay muchas, pero aquí vemos representadas la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que Ramón había mencionado que era una triada. ¿Cómo habías mencionado que era eso? Que el conjunto de estas tres enfermedades, obesidad, diabetes e hipertensión, da otra enfermedad que no tiene tratamiento, que se llama síndrome metabólico y que también va muy al alza, como pues todas esas, porque van agarradas de la mano. Aunque también cabe señalar, nada más como cultura general, por qué el COVID se relaciona con la hipertensión. Cuando uno tiene buenos hábitos, pues bueno, hay unas enzimas pulmonares que no se producen, pero cuando uno tiene malos hábitos, esas enzimas que están en los pulmones, se llaman enzima convertida en angiotensina, sí se empiezan a producir a gran escala y el COVID tiene afinidad por esa enzima. Entonces, por eso, al haber muchos virus por ahí volando en nuestro sistema, anclan en todas estas proteínas que estuvieron aquí y por ende estas personas tienen más tendencia a enfermarse de COVID. Y por eso los más relacionados con un alza de 36% son los que tienen hipertensión. Ya. Oh, ya, muy bien. Bueno, ahí también algo que no hablamos y que ahorita me vino a la mente, eso tendría que relacionarse con la acidez y la basicidad que tiene el cuerpo, porque creo que tenía entendido que los alimentos cárnicos elevan la acidez, ¿no? Y un cuerpo más ácido es más susceptible a enfermedades. ¿Qué tan cierto es de esto, no? Eso sí es cierto,
pero en este caso no se relaciona con el COVID, nada más es por lo de la, ¿cómo se llama? Por lo de la afinidad sobre estas moléculas. Y lo que tú dices, pues sí, efectivamente, cuando hay una gran concentración de aminoácidos, acidifican el pH de la sangre. Y al acidificarlo, pues por ende destruye otras enzimas, células y hasta el ADN. Y ahí es donde aparecen las enfermedades. Entonces, ese era el punto que veníamos a hablar, que la diferencia cultural que tenemos aquí nosotros es el exceso con respecto a las comidas, ¿no? Por ejemplo, como los asiáticos, ellos, bueno, habíamos dicho que pues no tienen esa obesidad porque comen porciones pequeñas, ¿no? Pero aquí nosotros en México o en el continente, ¿no? Porque los estadounidenses tienen este mismo factor. Ajá, si quieres pasamos a la que sigue. Pues así como coloquialmente decimos, ¿no? De ser atascados, ¿no? Así, si vamos a comer, pues le entramos hasta que quedemos así en la saciedad, y pues le ponemos todo, ¿no? Hasta parece arcoíris nuestra comida, ¿no? Ya no sabemos si le echamos guisado a la salsa o salsa de guisado, ¿no? Entonces así, o sea, somos muy atascados, ¿no? Es parte de nuestra cultura, porque asociamos la comida justamente como con el placer, la diversión, los buenos momentos, ¿no? Tiene como esta cualidad más allá de solo la nutrición, que es este punto, ¿no? Que no necesariamente asociamos la nutrición con la alimentación. Entonces, esta parte cultural también es muy importante porque pues sí requiere de inversión en estudio, ¿no? En saber, en una disposición. Y bueno, finalmente aquí, ¿qué tenemos? Los fallecimientos por COVID en el continente, de este lado del charco, que tenemos más o menos las mismas condiciones. Y bueno, aquí tenemos el número total de fallecimientos por país. Y tenemos en los primeros lugares a Estados Unidos, Brasil y México, que son respectivamente los países con mayor población en el continente. Pues después tenemos a Canadá, Perú y Ecuador. Aquí está curioso Canadá, porque Canadá tiene muchísima menor población que Perú y Ecuador, y aún así tiene una alta tasa de contagios. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, en la parte de abajo vemos cómo se fue desarrollando la curva de enfermedades y cómo fueron tomando los países esas medidas para ir contrarrestándolas. Por ejemplo, vemos en el caso de Estados Unidos, ahí claramente se ve que ellos invirtieron mucho porque ellos tienen un buen sistema de salud pública y tienen toda una infraestructura que se despliega para este tipo de cosas. No sé si lo planearon, no sé si lo sabían, no sé si ya le ha pasado antes. El chiste es que la tienen. Entonces, por eso tiene esta curva de control que va disminuyendo. Pero si bajamos un poco, aquí tenemos a la de Brasil, que se parece mucho a la de México, pero Brasil tiene como 100 millones de habitantes más que México, tiene como 220, 230 aproximadamente, y tienen más o menos el mismo comportamiento, que es la línea verde y la línea amarilla, es decir, van en un crecimiento constante, aunque de repente vimos picos que bajan, es decir, todavía sigue ascendiendo. Y bueno, aquí les voy a compartir algo que pues escuché propiamente de unos empresarios que estaban teniendo una junta. No sé cómo llegué ahí, no les puedo decir cómo llegué, pero escuché cuál era su postura respecto al COVID. Ojo, estas personas son personas que se dedican a la importación y exportación de contenedores a través del mar Pacífico o del mar Atlántico. Es decir, ellos tienen que tener a fuerzas una relación de qué son las cosas que entran y salen y qué es lo que se está consumiendo y qué es lo que no se está consumiendo. Entonces dieron un dato muy revelador que tal vez nos puede indicar más o menos cómo está la situación en México y hacia dónde apunta, y que corresponde con esta línea de ascendente, en la cual ellos decían que la población judía, ojo, con los judíos, que ellos son los que tienen los capitales invertidos, estaban abarrotando los vuelos y los barcos de salida, o sea, estaban saliendo de México, es decir, estaban dejando México. ¿Por qué? Porque ya reconocían que el gobierno y las instituciones públicas, como dijimos, que ya se vieron rebasadas, no podían controlar esta pandemia, ¿no? O sea, se les salió de control. Y mencionaba más o menos unos datos, ¿no? Que pues me sacaron mucho de onda, que dice que en una estimación que ellos hacen, porque ellos hacen sus propios estudios, o sea, ellos no están a lo que digan los gobiernos, ¿no? O sea, ellos van adelantadísimos porque de hecho depende su empresa, su vida, o sea, es otra lógica completamente diferente. Entonces ellos mencionaban que aproximadamente el total de contagios que ha habido en México es de 10 millones, ¿no? Así por decirlo de algún modo. O sea, no son miles, ¿no? Ya superaron millones. Y que la población extranjera está abandonando el país. ¿Qué está pasando aquí? Que solo los mexicanos nos estamos quedando encerrados en México. Los extranjeros, como tienen la opción de salir a otro lugar que no tenga estas condiciones,
a las que nos está llevando esta salud pública o esta circunstancia que ya es más bien de sálvese quien pueda, pues dijeron, pues ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Y se están yendo así. Entonces, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Los que nos quedamos, que somos los que padecemos estas faltas en la salud pública y que se siguen reproduciendo, ¿no? Que todavía no acaba. Entonces, sí, es todo un problema que se va escalando, escalando. Pues sí, es un gran problema en la salud pública, digamos, en los sistemas de salud pública, propiamente en los hospitales y la manera en la que se responde a esto. Pero algo muy acertado del documental What the Health es de que desde hace 3 añitos, 2017, que es cuando este documental salió y causó mucho revuelo y lleva años ya causando revuelo, es como nos avisa también, miren, ahí viene un problema, ¿eh? Ahí viene un gran problema de salud pública en el que está en los hábitos, ¿eh? O sea, es en la manera en la que comen, ¿no? O sea, hay varias disposiciones, ¿eh? Es lo que nos va diciendo el documental desde hace 3 años. O sea, entonces, lo estamos viendo ahorita, 2020, y justo les mostramos estos gráficos en donde, pues sí, tiene una gran lógica, sí, sí tiene relación. No, es lo que les comentamos, ¿no, Abdul? En este sentido, Elena Morales nos pregunta también, ¿qué opinan de las dietas catogénicas y la alimentación mediterránea? Me parece que es una pregunta para Ramón Maldonado. Ramón, ¿tú qué opinas de las dietas cetogénicas y la alimentación mediterránea? Bueno, voy a empezar con lo que más impacta, ¿no? La dieta cetogénica. Muchos la están usando por modas y le llaman keto. Y inclusive muchos colegas míos la están recomendando como tal. En sí esa dieta lo que tiene que hacer es eliminar carbohidratos para en sí privarnos de esa energía proveniente de ellos y por ende bajar de masa grasa, ¿no? Pero, ¿qué es la cetogénesis? Génesis, generar, ceto, pues alcoholes. Entonces uno empieza a trabajar con alcoholes en el cuerpo. Esto genera lo que habíamos producido, una acidez en la sangre y pues desencadena en otras enfermedades. Solamente no se da la dieta cetogénica a cualquiera, son modas. Solamente se manda para pacientes que tienen epilepsias, ataques epilépticos para evitar esos ataques. Y en Estados Unidos, que es donde se dan los obesos mórbidos extremos, con índice de masa de arriba de 40, 50 y que ya están incalculables, para nada más llevarlos a un peso más o menos ideal y llevarlos a lo que es una operación, ya sea lo que, un bypass, una grapa gástrica. Entonces desde mi punto de vista, la dieta cetogénica no va porque es dañina para la salud, ¿no? Y la dieta mediterránea, ¿verdad? Pues es lo ideal, consumir los alimentos que tenemos a la mano. Se refiere a eso. Si hace mucho calor, pues por ende está de temporada los alimentos cítricos, que si por nuestra zona hay frutas y verduras que en otros lugares no se consumen, son por algo y la naturaleza nos los está dando, entonces son los que tenemos que consumir. Entonces estoy a favor de la mediterránea y en contra de la cetogénica, al menos que tu nutriólogo te la recomiende. Y que te la recomiende y un por qué te la está dando. Sí, muchas gracias, Ramón. Justo eso es algo que intentamos tener esta postura también desde el proyecto Tlacuache, que es no solo dejarnos llevar por la moda y lo que parece que es la tendencia, ¿no? Sino que hay que informarnos, hay que no cambiar abruptamente, ¿no? Porque a veces eso es lo que está pasando. La moda es la que lleva la batuta de la alimentación. Y hablando de esta cuestión que nos decía Joaquín Phoenix desde hace tiempo, ¿no? Sí, ahí viene la epidemia, sí, ahí vienen los problemas de verdad. Nosotros en México tenemos una gran, disculpen a mi perrita, está ahí cuidando, pero en México tenemos unos hábitos bien arraigados, ¿no? Llevando todo este contexto mundial, gringo, dándonos los números de lo que estábamos hablando. Nosotros, mexicanos, vivimos con esta dieta irresistible, ¿no? De como decía Abdul, de comer hasta que te hartas, de salir y encontrar estas deliciosas gorditas, ¿no? De chicharrón con requesón y nopales y así, y taquitos, ¿no? Y tenemos esta dieta siempre, y la carne tenemos un vínculo ahí
pues de la matria, no sé, es muy profundo, ¿no? Esta alimentación que tenemos. Y entonces eso, por supuesto, que nuestros hábitos nos están llevando a estos problemas. Y en este contexto mexicano, por hablarlo así, o sea, así hay que atender dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Es innegable que vivimos entre tacos, ¿no? Y tortas. Sí vivimos ahí. Por lo menos en la Ciudad de México es eso, o sea, y en muchas ciudades u otras localidades de México, si es que llegamos hasta ahí, saludos. Y parece que el giro es esta moda, ¿no? De lo que hablaban, por ejemplo, la dieta cetogénica, como una moda, pues también existe como una moda esta economía verde, ¿no? Así en general. En lo que desde este punto de vista es como un fenómeno multidimensional, ¿no? Porque sí afecta la manera en la que nos alimentamos, sí afecta la manera en la que nos relacionamos y consumimos, y también está enriqueciendo a ciertos sectores. Es una industria, ¿no? En ese sentido, es un fenómeno económico. Es un fenómeno económico que tiene muchas expresiones. Recordemos, por ejemplo, las azoteas verdes, recordemos como los autos eléctricos y todas estas cuestiones que están bien padres, ¿no? Están bien chidas, pero es que son a veces inaccesibles. Son a veces cuestiones a las que no podemos acceder. Recordemos también toda esta etiqueta de lo orgánico, que a veces ya lo encuentras en el súper hasta en estantes aparte y con y con un costo extra, ¿no? Nos comenta Joaquín Monroy que la obesidad está muy normalizada en el país. Y no es de ahorita, no, por supuesto que no. Recuerdo, por ejemplo, que mi abuela decía de algún gordo, no es gordito, está sano, o no es gordito, está rollizo. Okay, sí, 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 es muy común eso, ¿no? En la de los huesos anchos y... Sí, o sea, es que está normalizado y sí tenemos algo cultural relacionado, hablando de esto de los hábitos, volviendo un poco a, el pasadito de peso está bien, está sano, o sea, está bien estar un cachetoncito, ¿no? Te veo muy flaco, cómele un poco, ¿no? Pamela, ¿a ti te han dicho algo al respecto? Pues justo en esta parte de lo que dice el comentario de Joaquín, pues al final es justo si lo ves rebosante y cachetón, está lleno de vida, ¿no? Pero justo la diferencia que hay entre estar como con esta apariencia de parecer que, justo parecer que estás bien, pero que en realidad no sabes al 100% si estás nutrido, o sea, se conoce y se sabe que hay personas que tienen como una buena o un buen físico, por así decirlo, que se ve como justo redondito y rosadito y demás, y justo puede tener anemia o puede tener algún tipo de desbalance que no se había detectado tal vez o que no se pensaba, pero justo todo recae en el tipo de alimentación, ¿no? Y de hábitos que se tiene. No por aparentar estar bien quiere decir que realmente estamos sanos. Sí, y por supuesto, y entonces, vamos, o sea, está normalizado, sí, es común, sí. Y entonces, recordemos el boom de los productos milagro, ¿no? De tómate este jugo, tómate este milagro, ¿no? No está en tus hábitos. Si te tomas este té, vas a bajar de peso. Y entonces es muy fácil dar el paso de esto que tenemos normalizado y es bien común, ¿no? El gordito sano, así, el gordito Ujú. sano, pasar a la economía verde, porque la economía verde también es una salida fácil. ¿No? Es una salida de, no, pues consume todo verde, entra a esta cuestión del capitalismo verde, ¿no? Comienza a comer orgánico, que los huevos de gallina feliz, y entra a ese mercado, pero todo eso tiene un costo extra, y es donde nuestra población, pues a veces se ve con un inacceso y que no puede entrar ahí, ¿no? Y a veces Ahí me, esto se... Sí, me sí, gustaría Abdul. añadir algo. Sí, me gustaría añadir algo ahí, ¿no? Que estás empezando a tocar, así como para empezar a abrir, y también por el comentario que nos acaban de hacer respecto a cómo es que históricamente tenemos esta idea, ¿no? A mí me gustaría añadir así un poquito, como para tratar de entender de dónde viene eso, ¿no? Porque, bueno, y lo tenemos en el vocabulario, ahorita vamos a ver por qué. Para esto hay que visualizar primero que México era un país rural hasta todavía antes de la década de los 50, es decir, que la mayor población seguía viviendo en el campo todavía en la década de los 50 que en las ciudades. Es decir, las ciudades aún concentraban a la gente que tenía mayores ingresos. Pero todo México, pero en su mayoría México, y todavía el periodo anterior,
era un país pobre, o sea, realmente pobre. Y por lo tanto, el hecho de tener acceso a buen alimento era muy difícil, ¿no? E incluso para tener en ocasiones, deja tú de buen alimento, cualquier cosa que pueda quitar el hambre, ¿no? Entonces se daba mucho, se empezó a crear y tenemos como vestigios en nuestro vocabulario estas palabras que a mí me parecen desagradables, pero que nos hablan de estos momentos, como cuando le dicen a alguien hambriado, ¿no? Porque he escuchado a muchos extranjeros que dicen que los mexicanos somos hambriados, ¿no? Como que tenemos esta cultura de atascarnos, ¿no? En este sentido. Y, por ejemplo, pues es algo que tenemos, ¿no? Y que no puedo negar porque pues muchas veces la gente no podemos tener acceso a alimento y mucho menos a buen alimento todos los días, ¿no? Entonces, quien no sabe de carencia no puede entender esas cosas, ¿no? Pero pues como todos nosotros aquí en México hemos pasado de algún modo, este tipo de carencias pues permanecen, ¿no? Perduran. Entonces, de algún modo se instauran antes que en el cuerpo, o sea, porque el cuerpo ya es una consecuencia se instauran desde el inconsciente colectivo un montón de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú en las rancherías veías a un niño gordo y lo asociabas con riqueza, ¿no? Porque los niños flacos no, pues no podían comer. Entonces ahí se fueron gestando un montón de prejuicios e ideas que hoy los tenemos, ¿no? Y que hoy confrontamos y a los cuales ahora pues tenemos que abordar como esta cuestión de lo healthy, ¿no? Lo sleep, ¿no? Lo fitness, y que pues está descontextualizado de nosotros no lo inventamos, nos dijeron que eso es la salud, nada más. Cómprenlo, ¿no? Sí, y ahí es donde Elena Morales nos abre la discusión a comentarnos que de esos tiempos de los que hablas, Abdul, que en donde en esos tiempos de hambre los niños gorditos podían vivir más, entonces era verlo sano, ¿no? Tenían más oportunidades de sobrevivir. Otra calidad de alimento. Por supuesto, y Liliana Luzbel, saludos, Liliana, nos comenta también que ella tuvo una experiencia, ¿no? En la que ella era muy delgada y estaba mal visto ser delgadilla, ¿no? Y aparte, sumado a eso, la regañaban por no subir de peso, imagínense. Y los niños más gorditos eran los que estaban requete bien. Sí, o sea, es bien común. Considero que hay muchas personas en nuestro alrededor en las que les hacen ahora, es como a la inversa que de los gorditos, ¿no? Les hacen mucha burla a las delgadas, ¿no? Hasta está la canción esa de Popotitos y no sé qué tanto. Pero eso nos habla mucho de nuestra cultura. O sea, por supuesto que es nuestra cultura hablando, ¿no? De qué manera se percibe. Ahora como cambio, el cambio a la economía verde, o sea, verlo desde ahí, ¿no? Es también interesante, ¿no? Cómo en esta cultura en la que hablamos de que el gordito feliz está bien visto, o sea, hablando de esa cultura, de repente se inserta esto otro, ¿no? En lo de, bueno, ahora la tendencia es ser delgado, lo sano es ser delgado en una macroeconomía, y lo sencillo para ser delgado, pues es volverte sano de esta manera, ¿no? Como teniendo una postura. Y aquí tenemos una imagen de unos muchachos que están tomándose su café de marca y están como criticando a un muchacho a un niño que está ahí atrás con su botella de soda y como que están hablando mal de él, de que él es un inconsciente, ¿no? Y algo en lo que me gustaría traer aquí la discusión es de que hay que atender los contextos. No es lo mismo nosotros como citadinos que alguna comunidad rural en la que no solo no existen estas ofertas, sino que tampoco existe el poder adquisitivo para poder tener esto, ¿no? Hay otras cuestiones básicas, como lo que hablamos también, que es el comer, ¿no? Nos comenta Elena que ella pesó 5 kilos y pensaba que era sana. Hoy sabe que tiene riesgo de diabetes por ese dato. 5 kilos de más, supongo, y esos 5 kilos de más sí claro que pueden hacer la diferencia, ¿no? Cada organismo pues es distinto, ¿no? Y es una cuestión, hay que comentar también ahorita a Carlos Yáñez que nos dice que desafortunadamente lo orgánico y los mercados sustentables o negocios sustentables no son accesibles para todos los bolsillos. Sí, por supuesto, es lo que estamos ahora queriendo ir hacia allá, pero algo bien interesante es que sí, como esto no es accesible para todos los bolsillos ni para toda la población y parece que es una tendencia más, existen alternativas, ¿no?
por supuesto que, que sí, ¿no? Que sí existen alternativas. Elena nos comenta también que con 4 kilos ya se puede estar en riesgo. Sí, o sea, estar en sobrepeso es lo que hacen mucho, ¿no? Desde medir o pesar, y ya con eso nos consideran a veces por 3 kilos de más que ya estamos en riesgo y hay que atender. Pero no solo ponerse a dietas o entrar en la economía verde o entrar al capitalismo verde y comprar todo lo que dice orgánico, ¿no? Así con letras bonitas, sino ser consciente en toda la alimentación y el contexto en el que estamos y que sí podríamos tener acceso, ¿no, Pamela? ¿Qué opinas? En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos acceso a una alternativa sustentable que no sea solo el capitalismo verde. Pero por supuesto que lo tenemos. Pues sí, creo que todos sabemos que en México, en general en el país, pues hay diversidad de culturas, de tradiciones y sobre todo de climas, ¿no? De climas que justo hacen que en México haya también diversidad de ecosistemas. Y bueno, somos de los países con más diversidad que existen en el mundo. Y ya centrándonos en la Ciudad de México, pues aquí a veces justo estando en esta mezcla de campo y ciudad, pues tenemos también facilidad de poder adquirir productos, sobre todo para nuestra alimentación, que justo provengan del campo, ¿no? De un lugar muy cercano y muy local. Entonces sí tenemos muchas alternativas y sobre todo porque tenemos o provenimos de una cultura y de tradiciones que justo se basan en la naturaleza. Y que bueno, ya aunado a lo que es el proyecto y lo que es esta parte de Cinemóvil, pues justo estamos con ese compromiso o con ese objetivo de justo mostrar estas alternativas, justo mostrar esta crítica y esta reflexión. Y bueno, en cuanto a la salud, y sí lo mencionan un poco en este documental, después de todo el sensacionalismo y como en contra de toda la carne, sí mencionan un poquito que hay que voltear a ver la medicina preventiva, que no precisamente hay que llegar a estos casos de enfermedad para tener que ser curados mediante medicamentos sin tener una alternativa, ya sea en dieta o alimentación, y ya sea en hábitos, sino que hay que tratar o hay que justo incidir en prevenir enfermedades. Entonces en México pues tenemos diversidad de alternativas. Tanto si ya caímos en enfermedad, existe la medicina tradicional mexicana, ¿no? Desde los pueblos indígenas o desde los pueblos más locales, todos tienen su sabiduría en cuanto a lo que se puede consumir para evitar enfermedades, ¿no? Desde masajes, por ejemplo, para los empachos, o desde hierbas para curar estos mismos empachos, o la gripa, porque hay hierbas expectorantes. Entonces, justo hay un sistema, un conjunto de sistemas entre muchas pues tradiciones, culturas y prácticas de comunidades que atienden a la salud y que justo sus raíces vienen pues en este conocimiento tan profundo de los pueblos, ¿no? Desde la ruralidad, desde el campo. Y pues como mencioné, en nuestro país hay diversidad de maneras en que se puede prevenir o que se puede tratar a partir desde la dieta hasta justo con medicina preventiva. Y bueno, sabemos que existen en México mucha tradición de curanderos o médicos tradicionales o terapeutas tradicionales, ¿no? Y estas personas justo lo que buscan es darnos este conocimiento. Y no nada más en México, sino en muchas tradiciones. Lo que tratamos también de hacer justo tanto Ramón con lo de nutrición como yo con la parte de yoga, pues justo es hacer caer en cuenta a las personas de voltear a ver a su cuerpo, voltear a ver sus hábitos para que pueda encontrar esa alternativa y no precisamente en un supermercado o no precisamente comprando productos, sino justo escuchando a su cuerpo, ¿no? Escuchando como cualquier tipo de síntoma o de sensación que pueda tener para saber qué puede necesitar. Entonces, es importante y que consideren y reconsideren ahorita con esta perspectiva solo del documental de ver desde Estados Unidos cómo ellos lo están viviendo, con la cultura que tienen, con los hábitos que tienen, pero justo también pues regresar y ubicarnos en nuestra localidad. Por ejemplo, en Ciudad de México apenas salió la noticia de que hicieron el primer mercado, no sé si mercado o acopio de justo de productores en Milpalta. Entonces en Milpalta tenemos un lugar tal vez para muchos no tan cercano, pero en realidad sí es como cerca donde pueden conseguir realmente verduras. Tenemos también productores que están repartiendo por toda la ciudad, pues
los productos que cosechan o que crían en sus tierras para los que pueden tener como espacios más grandes y poder pues tener cultivos pequeños o huertos. Tenemos también la alternativa de si justo comen carne, pues que puedan obtener esta carne de una mejor calidad, que no tenga justo todos estos químicos y estas hormonas que normalmente tiene la gente, y conservadores que normalmente tiene la comida que conseguimos en supermercados o en bodegas de distribución. Entonces, alternativas sí hay, baratas también, accesibles las hay, que no precisamente tienen que ser como propagandísticas, sino que podemos encontrar pues con fácil acceso económico y también acceso inmediato, ¿no? Que podemos tener en nuestra cocina. Entonces sí es importante que justo se comiencen a hacer esta cadena de información, como dijeron hace ratito, o sea, tiene exceso de mala información. También podemos hacer justo la cadena de buena información y de buenos hábitos para poder como contrarrestar toda esta gráfica que se dirige justo a aumentar los niveles de obesidad y de morbilidad, mortalidad. Entonces, justo hay un comentario de... Ah, no, ya son todos. Sí, pues tienes razón, o sea, hay que voltear a ver y al respecto, sí existe, pues ya información que se haya planteado ya como un trabajo más estable. Existe, por ejemplo, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, que es un acervo de investigaciones de que para qué sirven ciertas plantas, y son plantas de México. Es un acervo hecho por la UNAM y es un acervo digital en el que cualquiera puede tener acceso, lo pueden revisar, entonces pueden, digamos, como que buscar un poco para qué sirve esas plantitas que tienen por ahí o esas plantas que a veces su familia, porque se da mucho de esta manera. La medicina tradicional mexicana es muy oral, es una tradición oral. Entonces se enseña como no en una academia, ¿no? Sino se enseña como de, es que mira, el tomillo pues sirve para tal cosa, ¿no? Es que tal, un té de orégano y hay muchas plantas medicinales. Entonces, como mexicanos, en muchos territorios tenemos digamos, una gran tradición y hay que también atenderla, reconocerla y utilizarla para no caer en estos grandes monopolios de las industrias farmacéuticas, solo en esos, o sea, sin quitarle su mérito ni quitarle su validez, o sea, por supuesto que lo tienen, y lo que aquí queremos comentar es que hay alternativas, ¿no? Alternativas para no caer solo en el capitalismo voraz y directamente, así. Ni tampoco dejar la carne solo porque viste un documental en Netflix. Sí lo, sí lo diría de esta manera, o sea, no es el que dejes la carne, sino o sea, puede pasar, pero de una manera informada para no poner en riesgo tu salud. Y más en tiempos de pandemia, como lo es ahora lo de el COVID. O sea, volverse sano no significa solo dejar la carne, porque alguien tal vez viera este documental y a mí en el 2020 ver este documental me parece peligroso, ¿no? Es poner a la gente también en riesgo de salud y ese documental está al alcance de todos y cualquiera lo puede escuchar. De mi parte es todo. ¿Ustedes tienen algo que agregar, compañeros y compañeras? Sí, me gustaría finalizar con esta idea sobre la medicina preventiva. Yo creo que igual volvemos a las cuestiones culturales y de cuestionarnos de cómo entendemos la medicina en México. Así como entendimos que nosotros solemos confundir la nutrición con la alimentación, con no tener hambre, del mismo modo el estar enfermos o la enfermedad o entender a la salud como la ausencia de enfermedad, en México es muy, muy complicado. ¿Por qué? Vamos a entender por qué. Porque nosotros tenemos el hábito, bueno, la mayoría de los mexicanos, de asistir solamente a un médico cuando tenemos una enfermedad, ¿no? O sea, ya cuando está encima, ¿no? Ya cuando lo tenemos encima, ya cuando estamos torcidos, pues necesito irme a curar, ¿no? Es como esta idea de que voy al mecánico y me cambian una pieza y ya estoy bien, ¿no? Así me dan una pastilla que me tapa el síntoma y ya, o sea, ya estoy sano, ¿no? Porque no siento el síntoma, pero el síntoma es lo que nos está diciendo que hay algo mal. En cambio, el pensar la medicina preventiva es esta idea que pensaron los griegos, ¿no? Hace 2000 años, de que
tu primera medicina es la salud, tu primera medicina es la alimentación, ¿no? Me parece, ajá. Entonces, pensar si lo que comemos, ustedes se lo comerían como medicina, ¿es medicina? ¿Les hace sentir bien? Y eso hago algo que quería comentar, que es como complicado, ¿no? Porque a veces confundimos lo que nos hace sentir bien con lo que nos estimula. Entonces, hablábamos hace rato sobre si la carne por sí misma podía generar adicción y por eso genera abstinencia en quienes la quieren dejar. Y nos comentó muy bien Ramón que no es tanto la carne, sino más bien los aditivos que le ponen a la carne. Entonces sí, invitar también a pensar la medicina como algo preventivo que se practica todos los días y que no nada más cuando uno está enfermo o cuando está en su lecho o cuando se tiene que empastillar. Las pastillas tendrían que ser así como hasta el final, ¿no? Así, ya no me pude curar, es una enfermedad que no tiene explicación, que no tiene que ver con la prevención o es un accidente. Entonces ahí podemos hacer uso de estas medicinas, o sea, no tenemos que pensar en que una está enfrentada a la otra, ¿no? Como nos los enseña. Si no está estudiando en universidades o si no está en hospitales, pues entonces no es medicina. Pero tenemos el ejemplo de los hospitales de Chiapas, me parece, y Oaxaca, en donde hay hospitales donde está un hospital siempre en conjunto con uno de medicina tradicional, con un curandero, un yerbero, un pactiani, un tepactiani. Entonces, sí vemos que se puede conjuntar, o sea, sí existen y ambas son válidas, no son mutuamente excluyentes, ¿no? Hay que empezar a pensar en eso para integrarlos a nuestra vida diaria. La salud se practica todos los días. Exactamente. Y sí, justo aquí Joaquín nos hace un comentario que dice que justo en la década de los... Ay, en la década de los 80 se comienza a generar un estereotipo de gordo en los programas de televisión. En Cachún Cachún Rará estaban Petunia y Porquirio, y también estaba Ñoño en el Chavo del Ocho. ¿A qué se podría deber este fenómeno? Pues bueno, ahí yo pienso, y justo porque todo el tiempo salían comiendo Ñoño, ¿no? Siempre era como el rico de la vecindad, ¿no? El hijo del dueño de la vecindad. Entonces aquí sí nos habla mucho de los estratos sociales, de quien tenía dinero podía ser gordo a sus anchas, literal, ¿no? Entonces, sí es un poco cultural, como ya habíamos mencionado hace rato, o sea, sí es mucho de ese poder también, de afianzar el poder adquisitivo que se tenía. No sé si alguien tiene otro comentario, pero justo es cultural en cuanto a lo económico, más que a la salud. Sí, a mí me parece que el estereotipo evolucionó y fue avanzando y de repente de este ser de los 80 en donde era una persona con la posibilidad de ser obesa porque se lo permitía, sí fue avanzando hacia una etapa de bullying, hacia una etapa más violenta, considero, ¿no? En muchos programas se volvió a la obesidad ya como alguien de quien había que burlarse, ¿no? Por esa Pero, condición. Exactamente. Después, solo igual terminar este punto, sí, sí, sí. que después de esto ya se empieza a tomar una conciencia de que es un problema de salud nacional, ¿no? Y que el gordito puede ser tú mismo, que el gordito es un gordito cultural, ¿no? Que no es solo el personaje que estamos viendo aquí, Miguel Galván, una persona muy gordita, era también había una persona en un programa con Omar Chaparro, no recuerdo cómo se llamaba, era un conductor Rafita igual que Valderrama, ¿no? Rafa Valderrama, y Rafita. entonces era este ser en el que había que burlarse, pero a lo que yo lo llevaría es que este ser con obesidad no era ese ser particular, sino es esta sociedad, es toda esta sociedad que nos estamos yendo hacia este abismo, ¿no? Este abismo covidiano, como dirían, y entonces se vuelve, sí, un problema que lo tenemos que voltear a ver, y no es que yo le eche muchas flores a Gatell o etcétera, ¿no? Pero sí son acciones que se tiene que voltear a ver esa proyección que vimos, ahí está, desde hace mucho tiempo. Pero, o sea, sí podemos incidir en ese futuro o ya lo asumimos como un destino en el que ya no podemos hacer mucho. Sí, Abdul, te escuchamos. Bueno, atendiendo al comentario,
Pues sí, en los 80 se comienza ese estereotipo, pero si vemos un poquito las gráficas, en los 80 no había tanta obesidad infantil. Entonces, en ese sentido, el obeso seguía siendo la excepción, ¿no? Seguía siendo el uno. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos del Chavo del Ocho, ¿no? Ahí solo hay un gordo, ¿no? Que tiene más recursos y ocupa más espacio. La cuestión ahora es que ahora la mayoría tienen sobrepeso o son gordos. Entonces, por eso ahora, bueno, suena gracioso, ¿no? Pero el que le hacen bullying es al flaco, ¿no? O sea, el flaco ya no le puede hacer bullying al gordo porque el gordo ya es la mayoría, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, se está volteando la normalidad, ¿no? O sea, se están invirtiendo los patrones. Y como tenemos esta idea otra vez de que es sano, o sea, permanece esta idea, pues se propaga, ¿no? Y aparte, el acceso que tenemos a esta comida que cada vez es más rápida, ¿no? Pero bueno, prevención, prevención. Sí, pues al final justo es, dentro de la prevención también están los hábitos. Y como también menciona Elena Morales, que justo está la obesidad, pero somos muy extremistas a veces socialmente, entonces pasamos a la anorexia, ¿no? O sea, de ser como muy, muy gordos, también existen los muy, muy flacos que también enferman por ser tan flacos. Entonces, justo son tendencias. Considero que sí son tendencias sociales, tanto de apariencia como de consumo. Y Liliana Luzbel dice, el problema es que se ha generado una mala información sobre las plantas medicinales. Por eso mucha gente cree que tomando una pastilla se van a sanar y varias de estas solo calman el dolor, pero no atacan de raíz. No en todos los casos. Se deben quitar estos estereotipos y deben buscar otras alternativas, regresar a la medicina tradicional y pensar en sanar nuestras emociones principalmente para estar bien. Y en eso sí tienes razón, Lili, porque al final es como les decía, de escuchar a su cuerpo y saber lo que necesitan y si se sienten enfermos o no se sienten enfermos, desde una medicina preventiva, porque también pues culturalmente estamos acostumbrados a comer por todo, ¿no? Comemos si estamos tristes, comemos si estamos enojados, comemos si estamos ansiosos. Entonces, justo esta cultura de comer, más allá de nutrirnos y de alimentarnos, es como una reacción ante cualquier estímulo emocional. Entonces, es como tratar todo en nuestro ser integral. Considerar como todos estos pasos para que pueda justo llegarse a una integración y dentro de esa integración, pues justo lo que se busca en el proyecto, pues convivir en comunidad, ¿no? A partir de sanos hábitos personales y sanos hábitos con la comunidad y como mencionaban arriba, pues justo regresar a los mercados. Creo que los mercados es una parte muy tradicional y muy local con la cual podemos convivir, reconvivir y unirnos porque nos trae de todo, ¿no? Nos trae nutrición, nos trae convivencia con los que viven cerca de nuestra localidad y nos traen también sabiduría, porque justo, no sé si en todos, pero yo en la mayoría sé que siempre hay el puesto de las hierbitas, ¿no? Al cual puedes recurrir si necesitas eucalipto, si necesitas gordolobo, si necesitas hojas de guayaba o cosas que como medicina preventiva sirven mucho. Sí, así es. Y recuperando ahora un comentario de Liliana Luzbel, dice que el problema es que se ha generado una mala información sobre las plantas medicinales. Por eso mucha gente cree que tomando una pastilla se van a sanar y varias de esas solo calman el dolor, por supuesto, pero no atacan de raíz, no lo combaten, ¿no? Se deben quitar esos estereotipos y debemos buscar otras alternativas, regresar a la medicina tradicional y pensar en sanar nuestras emociones, principalmente para estar bien. Un acercamiento, un volver también a estas cuestiones de lo natural, porque, por ejemplo, y esto trayendo temas del hoy, bueno, antier, Morena y el PAN metieron una iniciativa para prohibir la venta de chatarra a menores de edad, una prohibición, lo cual yo lo veo muy positivo. Sin embargo, todo esto que hemos visto en la presentación de que es todo un contexto cultural mexicano, ¿no? En el que sí, por supuesto que se compra chatarra, sí, pero también en su casa come mucho, sí, pero también hay refresco al alcance, hay muchas cosas, ¿no? Y eso a veces lo veo como bastante paradójico
con respecto a otra noticia que es de ayer, en donde probablemente se enteraron de un tuit de un periodista que se llama Rodrigo Pérez Alonso, en el que tuiteó, así en Twitter, pone: noticia urgente, senadora Citlali se registró a la presidencia de Morena con la plataforma OINC. Igual, organizadas e indignadas por la nutrición de Citlali. Lo que hicieron es, sí, básicamente, no le voy a decir linchar, ¿no? Pero destituyeron a este periodista daba clases en la Ibero también, como docente, y algunos de sus medios se le deslindaron. Entonces, vamos, como que está mal criticarlo en ese sentido del físico, porque ya se está tomando en serio como un problema de salud la obesidad, ¿no? No está bien burlarse del gordito. Y pues se están intentando regular estas cuestiones desde el lado de la prohibición, lo cual, pues, yo lo veo como a medias, porque como igual aquí menciona Elena o lo dice Liliana Luzbel, sí, tenemos que virar también todo el cassette hacia otro lado, ¿no? Tenemos que girar la dirección hacia la cuestión también de lo natural, volver a fomentarlo en muchos sentidos. Y pues bueno, con esto me gustaría ya cerrar la sesión de hoy, que me parece muy fructífera, y me dio mucho gusto conocer a todas y todos quienes se dieron el tiempo de escribirnos. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado. Esto fue Semiótica Holística, en donde nos dedicamos a desentrañar películas y documentos audiovisuales que tengan que ver con la espiritualidad, que tengan que ver con el buen vivir, con la buena alimentación y esta cuestión de una manera de vivir alternativa a lo que nos propone el capitalismo. Sin más, me gustaría darle las gracias a Pamela, darle las gracias a Ramón, darle las gracias a Abdul y a todas y todos ustedes que nos acompañaron. Nosotros fuimos el Proyecto Tlacuache y esto fue Semiótica Holística. Les esperamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche y no se olviden de escribirnos y mandarnos sus recomendaciones, asimismo de mantenerse pendientes de nuestros canales en donde les haremos saber las películas que estaremos discutiendo para que se unan a esta discusión. Les agradecemos mucho. Pregunta, creo. Ah, sí, claro. Ajá. ¿Qué dice, Pam? Dice Elena Morales, fomentar la salud y no solo un cuerpo. Justo, ¿no? Con lo de los isotipos que comentabas en una sesión de taller. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Hay que fomentar buenos hábitos y nada más para rápido. Y pues sí, bueno, todos tienen un diferente tipo de cuerpo. Hay personas que van a estar muy delgadas o muy gordas y van a tener una buena alimentación. Y eso es, bueno, dije mal gordas, con un índice de masa corporal elevado, para que no se escuche feo. Y es por el genética y somatotipo de las personas. Entonces, son cosas ya que van un poco más arriba, pero pues sí, estoy de acuerdo, hay que fomentar la salud, pero también el cuerpo va agarrado de la mano con ello. Sí, pues la salud mental y espiritual, y que somos eso, no solo un cuerpo, somos también un espíritu y tenemos que fomentar en todos estos sentidos e intentar lograr el equilibrio, ir hacia allá. Agradecemos a la Secretaría de Cultura, agradecemos a quienes nos escribieron, agradecemos de nuevo a Pamela, Ramón y Abdul. Yo soy Jorge Corona y nos vemos aquí la próxima sesión. Hasta pronto y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Adiós. Chao. Cine